Normalmente la expresión que se nos va a plantear es como la que está ahí: construya una matriz A de tamaño 2 por 2, en donde denotan una fórmula. Recuerde que cuando hablamos de tamaño, estamos hablando de dimensiones o lo que nosotros vamos a conocer o mencionar como orden. Lo primero que identificamos es qué tamaño, qué orden tiene la matriz. Eso es lo primero que vamos a identificar. En este caso es una matriz de 2 por 2. Ahora, en este momento, la matriz que tenemos es una matriz así, que tiene 2 renglones y 2 columnas. Pero dijimos que para construir la matriz necesitamos 2 datos. El primero ya vimos que es el orden que me va a dar la matriz resultante. Pero en este momento, la matriz no tiene datos. Entonces, cuando vamos a construir una matriz, a nosotros nos tienen que dar 2 datos. El primero, el orden. Y lo segundo que nos tienen que dar es la fórmula y las condiciones para llenar esa información o para completar la información. En este caso, esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces, recuerde, para que podamos crear una matriz, necesitamos 2 datos importantes: el tamaño o el orden de la matriz y la fórmula con las condiciones para crear los datos. Ahora, ¿cómo vamos a crear? Como ustedes pueden notar, esta gráfica, esta fórmula ya está establecida. Y si aplicamos esta misma fórmula a esto que está aquí, notamos que en cada uno de los casos, como la coordenada o la ubicación es individual, entonces a medida vayamos pasando de una entrada a otra, vamos a ir cambiando los valores de I y los valores de J. Por ejemplo, aquí, en esta entrada, 1, 1, I vale 1, J vale 1, y me queda el valor de la entrada 1, 1, me queda en 1. Y lo mismo voy a hacer con la entrada 1, 2. I vale 1, J vale 2, y la entrada 1, 2 me queda en 3. Y así usted va a ir cambiando y va a ir sustituyendo cada entrada según la ubicación que tiene el valor que está sustituyendo. I vale 2, J vale 1. I vale 2, J vale 2. Y ahí tenemos ya una matriz completa. Miren, una matriz completa de orden 2 con sus respectivas entradas. Preguntas acá, jóvenes. Licenciado, el valor de I y de J ya lo va a tirar el ejercicio, ¿verdad? Es que recuerde que el valor de I y de J es la ubicación. Entonces, usted sencillamente va a ir cambiando porque mire que estamos usando la misma fórmula,
pero como la ubicación va individual en cada una de las entradas, por eso es que van cambiando esos valores. Y eso repercute en que va cambiando los totales. Sí, no, la pregunta mía es S11, S12, el A21 y el A22. Ese sí ya lo tira el ejercicio. Sí, porque es lo que crea la matriz. Ujú. Sí, esa era mi pregunta. Sí. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? Como ven, es bastante sencillo, pero usted tiene que identificar estas dos cosas, ¿verdad? El tamaño o el orden de la matriz y la fórmula con sus respectivas condicionantes. Veamos otro ejemplo. Construya una matriz de orden 3. Y aquí caemos en otro concepto. Porque cuando en este ejemplo me está diciendo el orden, me dice la cantidad de renglones por la cantidad de columnas. Me está diciendo que es 2 por 2. Ahora, en este momento, solo me está diciendo que es de orden 3. No me está diciendo cuántos renglones y cuántas columnas, solo me dice orden 3. A diferencia de este de aquí, que me dice claramente cuántos renglones, cuántas columnas. Ahora, cuando ocurre este caso así, resulta ser que esta es una matriz cuadrada. Porque en la matriz cuadrada tenemos el concepto que M es igual a N. Estamos hablando de una matriz cuadrada. Entonces, si a nosotros nos dicen que tengamos orden 3, nos están diciendo básicamente que es una matriz 3 por 3, porque este número va a ser ya sea de renglones o de columnas. Y como son iguales, por eso es que usted va a tomar, cuando solo le den uno de los números, usted va a hacerlo el número por el mismo número. Ahora, ¿cómo le va a quedar esa matriz? Le va a quedar una matriz así. Recuerde que este primer dato solo me da una matriz en blanco. Porque en realidad estos datos solo son ubicación. Este B11, B21, B31, todos estas entradas que están en este momento son como datos en blanco. Porque son ubicación. Yo necesito ahora llenar estos datos en blanco. Y para ello, tengo que tener la fórmula y la condición para llenarlos. No se les olvide, para poder crear una matriz, ustedes necesitan dos datos. En primer lugar, el orden. Y en segundo, necesitan la fórmula y la condición para llenarlos. Perdón. Ahora, notamos un detalle. En este caso, en el caso anterior, le daban una fórmula sola y usted se la aplicaba parejo a cada entrada. Pero aquí me están dando ya dos fórmulas. Me están diciendo esta fórmula que está aquí y más j al cubo. Y aquí está la condición. Mire, si cumple esta condición, que i sea igual que j. Mire.
Entonces usted va a aplicar esta fórmula I más J al cubo si cumple esta condición que I sea igual que J. ¿Y cuáles son esos que cumplen esa condición? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y me da una segunda fórmula. I menos J al cuadrado. Si cumple esta condición, que I es diferente de J. ¿Y en qué caso I es diferente de J? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1 y 3, 2. Aquí es donde yo le recomiendo que utilice colores para que marque cuál condición va a aplicar en cada caso. Así usted sabe qué fórmula va a aplicar en cada una de las entradas. Porque a diferencia de la anterior, aquí me daba una sola fórmula. Pero como aquí ya tengo dos fórmulas diferentes, tengo que ubicar cuál aplica en cada caso. Entonces, aquí es donde les recomiendo utilizar colores. Veamos cómo quedaría. Tenemos esta fórmula de aquí, la fórmula roja. Y aplica a la entrada 1, 1. B, 1, 1. Es igual. Y ponemos esta fórmula, miren. En este caso, I vale 1, J vale 1, y me queda 8. Entonces, la entrada 1, 1 vale 8. Vamos con la entrada 2, 2. Entrada 2, 2. I vale 2, J vale 2, y obtengo 64. Y voy con la entrada 3, 3. I vale 3, J vale 3, y obtengo 216. Vamos a preguntas acá, jóvenes. Vamos ahora con B12. Uno, 2. I vale 1, J vale 2, y me queda en 1. Ahí no aplica la regla de signo, ¿verdad, Lick?
¿Cuál regla de signo usted? No, como por ejemplo al 1 le está restando 2, quedaría negativo 1. Ajá. No se aplica, ¿verdad? Porque usted solo le pone 1. Métalo a su calculadora a la operación a ver cuánto le da. Uno, 3, le da 4. ¿Le dio, joven? Es que la compañera no estaba tomando en cuenta el cuadrado, solo lo que estaba dentro del paréntesis. Sí, es cierto que el cuadrado sí, dale. Ah, bueno. Vamos con el 2, 3. Vamos con el 2, 1. Miren que el proceso se vuelve bastante mecánico. El proceso, ustedes van a notar que se va a volver bastante mecánico. Tres, 1. Y vale 3. J vale 1. Y vamos con 3, 2. Y vale 3. J vale 2. Y ahí tenemos ya nuestra matriz que nos dan el orden 3, pero que nosotros, bajo el concepto de que una matriz cuadrada M es igual a N, entonces una matriz de orden 3 para nosotros es una matriz 3 por 3. Y si notan, ya los datos se llenan con dos condiciones diferentes. A diferencia del ejemplo anterior, en donde usted le aplicaba una fórmula parejo a todo, aquí ya tiene que ver qué entradas corresponden a la condición que tenemos. Porque esto que dice sí significa que si cumple esta condición, aplica la fórmula. Si cumple esta condición, aplica esta fórmula. Recuerde, usted necesita dos datos. ¿Se escuchó? Disculpe, quería consultarle hasta cuántas condiciones puede tener una matriz. Fíjese que eso depende porque se le puede meter cualquier cantidad de condiciones. Ahora, nosotros no vamos a usar más de 3. Porque ya más de 3 ya se vuelve un poco complicado y se vuelve también, ya habría que trabajar con una matriz bastante grande para que puedan aplicar las condiciones. Entonces se pierde lo práctico metiéndole muchas condiciones. Nosotros vamos a trabajar con como mucho 3 condiciones. Ahora, ¿cuáles podrían ser esas condiciones? Eso va a depender del planteamiento. Está bien. No se les olvide, ustedes para poder crear la matriz necesitan obligatoriamente saber el orden de la matriz resultante y cómo van a llenar esos datos. Porque el hecho de conocer el orden solo me da una matriz en blanco. Me da las dimensiones, pero en blanco, sin datos. En cambio, la matriz, si usted ya con la fórmula o las condiciones que sea para llenar esos datos, entonces usted obtiene ya
cómo llenar los datos. Ahora, usted tiene que ubicar una serie de un solo. Por ejemplo, nosotros vimos que los que cumplen la condición donde y es igual a J, trabajo de un solo esa serie. Luego los que son la I diferente de J. Entonces noten que los datos los hice una serie de un solo. Aunque no estaban ubicados cerca uno del otro, pero como tienen su coordenada específica, usted los ubica fácilmente en la matriz. Pero sí le recomiendo que cuando trabaje y haya más de una condición, termine toda la serie de un solo, como en este caso que se hicieron estos tres de un solo y luego se hicieron los otros después. A diferencia de este caso que aquí se agarró parejo porque solo había una condición. ¿Preguntas, jóvenes, antes de continuar? Veamos otro caso. Note que el planteamiento de crear la matriz nos lo están dando de diferente manera. Al principio nos decía que creáramos una matriz y nos daban el orden específico. Luego nos dijeron un orden con solo un número. Pero en este momento no nos están diciendo cuál es el orden de la matriz. Aquí es donde tenemos que, aquí donde nosotros tenemos que determinar cuál es el orden. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Me está dando la cantidad de elementos, miren. 4. Cuando usted multiplica la cantidad de renglones por la cantidad de columnas, obtiene el total de entradas o elementos. Entonces, cuando usted le den la cantidad de entradas o de elementos, usted agarra ese número y descompóngalo en sus factores. ¿Cuáles serían los factores? 1 por 4, 2 por 2, 4 por 1. Entonces, note, agarra la cantidad de elementos y lo descompone en factores. Porque esos factores son los que me van a dar el orden de la matriz que estoy tratando de encontrar. En este momento tengo 3 opciones. La matriz puede ser de un renglón y 4 columnas. Puede ser de 2 renglones y 2 columnas. Puede ser de 4 renglones y 1 columna. Ahora, ¿cuál voy a utilizar? Este me dice que es cuadrada. Y para que una matriz sea cuadrada, vimos en el ejemplo anterior que la cantidad de renglones es igual a la cantidad de columnas. Entonces, aquí tengo un renglón y 4 columnas. Lo descarto porque no son iguales. 4 renglones, 1 columna. Lo descarto porque no son iguales. Entonces, el orden de la matriz es de 2 renglones y 2 columnas. Porque ahí sí son iguales. Entonces noten que aquí no me están dando el orden de la matriz. Me están dando la cantidad de entradas o de elementos que tiene. Y usted va a determinar en base a esa cantidad, cuál es el orden de la matriz, siguiendo las instrucciones. Ese que dice cuadrado es lo que me va a determinar que va a ser una matriz de 2 por 2. Pregunta hasta acá, jóvenes.
Ahora, notemos en el ejemplo, en el primer ejemplo, me dice construir una matriz A y yo sé que es A. Aquí me dice construya una matriz B y yo tengo una matriz B. Pero aquí solo me dice que construya una matriz y yo le estoy poniendo C. Ahora, ¿por qué le pongo C? En el concepto básico de matrices, recuerden que menciona que una matriz se representa por una letra mayúscula y sus entradas o elementos se representan con la letra minúscula de la letra mayúscula de la matriz. Entonces, si las entradas se representan con una C, quiere decir que la matriz va a ser C mayúscula. Por eso le pongo C a esa matriz. Y como pueden notar, el orden que le estoy poniendo a la matriz resultante es de 2 por 2. Preguntas acá, jóvenes. Ahora, noten que en este momento la matriz solo tengo el orden. Solo sé que es de 2 renglones y 2 columnas. Pero así es como me queda la matriz, me queda en blanco. Aquí es donde yo tengo que ubicar las entradas. Porque para llenar esos datos, aquí tengo las fórmulas y en este caso tengo 3 condiciones. Tengo cuando I es menor que J. Tengo cuando I es igual a J. Y tengo cuando I es mayor que J. Este I igual o diferente o lo que sea, miren la condición. En el caso del ejemplo anterior decía, use esta fórmula si se cumple esta condición. Aquí se está planteando lo mismo. Use esta fórmula cuando se cumpla que I es menor que J. Use esta condición cuando se cumpla que I es igual a J. Use esta condición cuando se cumple que I es mayor que J. Y me va a quedar así. I es menor que J en la entrada 1, 2. I es igual a J en la entrada 1, 1. En la entrada 2, 2. I es mayor que J en la entrada 2, 1. ¿Preguntas acá, jóvenes? Licenciado, ¿cómo sé que es mayor? ¿Cuál? Pero, no le escuché, perdón. ¿Me puede En repetir, la por favor? condición que dice que si 2i es menor que j, no, pero cuando i es mayor que j, entonces, ¿cómo sé cuando es mayor y cuando no? Por el signo, compañera. Ahí está el signo mayor y el signo menor. De ahí sale. Donde dice la compañera, es con el signo. El signo es el que me determina la condición. Porque aquí uno me está diciendo cuando cumple, ¿qué condición? Que I sea menor que J. Ahora, estas son las coordenadas. Las coordenadas tipo IJ. Tiene que visualizar
para poder encontrar esa diferencia, que I sea menor que J. Esto lo vamos a aplicar en la entrada 1, 2. Y vale 1. J vale 2. Y vale 0. Vamos con la segunda condición. I por J cuando I es igual a J. Tenemos CIJ es igual a I por J. En la entrada 1, 1, I vale 1, J vale 1, uy, aquí era. Y en la entrada 2, 2, I vale 2, J vale 2, y me quedan 4. Y vamos con la tercera condición. CIJ es igual a I más J. Y eso lo aplicamos a la entrada 2, 1. I vale 2 y J vale 1. Y ahí tengo el valor de 3. Y ahí me queda ya, con sus respectivas condiciones, una matriz cuadrada de 4 elementos. Como ven, esto es más engorroso que complicado, pero sí requiere que ustedes ubiquen bien cada uno de los valores, qué fórmula le corresponde. ¿Preguntas, jóvenes? No, Lick. La vez pasada les pedí que leyeran 3 páginas del libro, donde estaban las generalidades de los conceptos. Algunos conceptos, algunas preguntas que están haciendo es porque no leyeron esos conceptos. Entonces, por favor, léalos para que quede claro como algunos detalles. Y ahora le voy a recomendar que lea un par de páginas más. Que lea la parte de suma, resta, producto escalar y transpuesta. Porque de eso vamos a hablar mañana. Entonces, léase usted la teoría y mañana que vamos a trabajar con las
con la suma, resta, escalares y transpuesta. Son las siguientes 3 páginas. Péguenle una leidita para mañana miércoles, y seguimos con eso, con mañana con suma, resta, escalares y transpuesta. ¿Qué páginas son, licenciado? Perdón, ¿no escucho? ¿Qué páginas son? ¿Qué número de página? No tengo idea, pero son las 3 páginas que siguen de los que le dije la vez pasada. Que no tengo el libro a mano. Listo. Solo son 3 paginitas, lo más. Voy a poner otra vez esto por si le quieren sacar foto a lo que hemos hecho, ¿verdad? Por favor, jóvenes, pónganse a estudiar. Pónganse a estudiar, que esto, como pueden ver, no es complicado, pero sí requiere que usted sepa lo que está haciendo. Esto no tiene nada de extraordinario, pero sí requiere práctica. Requiere que usted sepa lo que está haciendo. Y para hacerlo se necesita que usted practique. Así que, por favor, póngase a leer un poquito y lea la teoría. Y nosotros vamos a trabajar mañana en lo práctico, ¿verdad?